Durante el siglo XVI, España era considerada como una gran potencia a nivel mundial, tanto en lo político, en lo militar y en lo económico. Esto se debió en gran medida a las conquistas que tuvieron los españoles en el nuevo continente. Pero pasados 200 años se encontraban en una grave crisis económica. Esto debido a los distintos enfrentamientos que sostuvieron con sus rivales políticos en Europa, entre ellos Inglaterra y Francia. Es precisamente en ese escenario en que se va a dar lugar el cambio de dinastías reales. Por un lado, salen los Habsburgo, dinastía real que gobernó España por un periodo de casi un siglo y medio, y en su lugar van a entrar los Borbones, dinastía de origen francés. Serán precisamente estos últimos, los Borbones, los que llevarán a cabo estas famosas reformas. Esto dará lugar a inicios del siglo XVIII. Estas reformas tenían la única finalidad de devolver a España el prestigio y el poder perdido durante estos 2 siglos y de convertirla de esta manera nuevamente en un referente y en una potencia mundial. Los Borbones introdujeron una serie de cambios para restaurar la autoridad del Estado español, disminuir el poder de la aristocracia que se había hecho muy fuerte en las colonias. De esta manera pretendían devolver el poderío militar en Europa y recuperar el dominio de sus colonias americanas. En un principio era un plan ambicioso, ya que requería en primer lugar en muchos cambios hasta el momento llevados en sus colonias, como por ejemplo aumentar los recursos, los impuestos, y esto con la finalidad de recaudar más dinero para las arcas de la monarquía. Las reformas cobrarán un gran auge bajo el gobierno del rey Carlos III, y en ese proceso España logrará aumentar notablemente sus ingresos, pero por otro lado pagaría el saldo terrible de la pérdida de su gran y vasto imperio. A esta presión de los tributos también se sumó el descontento producto del desplazamiento de los criollos nacidos en América. Esto debido a que gran parte de ellos tenía un trabajo seguro dentro de la administración pública. Esto sucedió en beneficio ahora de los españoles peninsulares, es decir, cambiaron unos por otros, sin saber que de esta manera se estaba preparando y allanando el camino para los diferentes pensamientos ilustrativos del siglo XVIII, los cuales ya habían cobrado gran relevancia en las independencias de las 13 colonias americanas y posteriormente en la famosa Revolución Francesa. De esta manera estamos dando inicio al curso de Historia del Perú de esta manera. Invito a que me acompañen para la reproducción de esta video clase. Adelante. Nuevamente con ustedes, alumnos. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la clase. El tema del día de hoy, las reformas borbónicas. Como hemos estado viendo en la introducción del video, son cambios que se van a dar después de asumir otra casa real, la corona de España. El reino de España como tal ha sido gobernado en toda su historia por 3 casas reales. Estas 3 casas reales son las siguientes. La primera, la Casa Real de los Trastámara. Esta casa real tiene su origen en la dinastía castellana. La siguiente casa real, la Casa Real de los Austrias, conocidos en Europa como los Austrias, que provienen de la dinastía Habsburgo.
Su origen se encuentra en el Sacro Imperio Romano Germánico, compuesto por Austria y Prusia. Y la tercera y última casa real sería la Casa Real de los Borbones, pertenecientes a la dinastía Capeto de origen francés. En el siglo XVIII comenzó a escribirse en España un nuevo capítulo dentro de su larga historia. Después de casi un siglo y medio de reinado por parte de la Casa Real de los Habsburgo en España, se inicia un cambio de dinastía real que duraría hasta el día de hoy. Esta Casa Real de Habsburgo actualmente tiene un representante de la monarquía española. El último representante, rey de la familia real Habsburgo de Austria, fue el rey Carlos II, apodado como el Hechizado. En realidad este joven rey tenía una apariencia un poco diferente al resto, y esto a razón de que sufría de una gran enfermedad, ¿no? Una enfermedad producto de la práctica endogámica que sucedían dentro de sus familias, es decir, las familias reales de esta casa de Habsburgo practicaban mucho la endogamia. ¿Qué es la endogamia? Se emparentaban entre los propios miembros de las familias, en este caso tío con la sobrina, o podría ser también matrimonios entre primos hermanos. Esto a lo largo de la historia, que fueron casi 150 años, produjo diferentes tipos de consecuencias en la salud de estos integrantes de familias reales. Producto de ello es el nacimiento de Carlos II, que fue apodado como el Hechizado. ¿Por qué razón? Porque él presentaba, aquí lo vamos a apreciar, un aspecto totalmente diferente, ¿no? Producto de esta enfermedad, como les decía. Se dice que al momento de fallecer y al hacerle la autopsia respectiva, los médicos informaron que encontraron un corazón del tamaño de una semilla de nuez, ¿no? Una semilla pequeña. El tamaño del corazón de Carlos II no era común, no era normal. Se dice también que sufría de muchos problemas físicos, de contextura física muy frágil. Aprendió a caminar recién a los 8 años de edad, y hasta eso, cuando ya fue adulto, sufría de algunos problemas de coordinación motora. Este apodo lo obtuvo debido a sus grandes problemas de salud físicos y mentales, producto de la endogamia que practicaban sus ancestros. Solo vivió hasta los 35 años de edad. Es con Carlos II que se va a dar por finalizada la dinastía real de los Habsburgo en España. La muerte prematura del rey Carlos II de España iniciará las disputas por parte de las dos principales monarquías europeas de ese siglo. Esas dos monarquías europeas eran los Habsburgos de Austria, los Borbones de Francia. Entre estas dos casas reales se van a disputar el derecho de colocar un nuevo representante en la corona española. Se dice que ambos reinos exigían legalmente el derecho de obtener dicha corona, ya que dentro de sus respectivas familias se encontraban descendientes españoles. Como todas las monarquías, era común emparentarse entre familias. Eso quería decir que dentro de cada monarquía europea existían familiares de primero, de segundo hasta tercer grado, primos, tíos, sobrinos, nietos, abuelos, etc. Y por eso que reclamaban con derecho el poder hacerse de la corona española, que había dejado vacante Carlos II. Esto desencadenó finalmente en el inicio de lo que hoy conocemos como la Guerra de Sucesión Española.
Esta guerra va a durar desde el año 1701, un año después de la muerte de Carlos II, hasta el año 1713, llegando al poder en el año de 1714 una nueva dinastía, saliendo vencedora la dinastía de los Borbones. Con la proclamación del primer rey de la dinastía Borbón en España, llamado Felipe V. Con Felipe V se inicia el proceso de dinastía borbona en la corona española hasta el día de hoy. Una nueva dinastía en España. Aquí vemos los reyes españoles que iniciaron su ascenso a la corona española durante el siglo XVIII. Inició con Felipe V, 1701-1746, le siguió su hijo Fernando VI, 1746-1759, posteriormente Carlos III, 1759 a 1788, hasta llegar a Carlos IV, de 1788 a 1808. Ahora veamos, ¿qué son reformas? Son cambios que se realizan a algo que ya existe. Y borbónicas, que hacen referencia a la dinastía Borbón, que empezó a gobernar España a partir del siglo XVIII. Entonces, si unimos los dos conceptos, tenemos que las reformas borbónicas son los cambios realizados por la dinastía borbónica a partir del siglo XVIII en España y en todas sus colonias, incluida América y en especial el Virreinato del Perú. ¿Por qué se dieron estos cambios o reformas? Preguntamos. Aquí vamos a conocer cuáles fueron las principales causas por las cuales se decidieron hacer este tipo de reformas o cambios. La primera de ellas, la pérdida de poder político y militar de España en el mundo a lo largo del siglo XVII. Hay que recordar que en el siglo XVI, es decir, año 1500, España era considerada una gran potencia a nivel europeo y a nivel mundial. ¿Producto de qué? Producto del enriquecimiento que se estaba dando con la conquista del imperio incaico. España obtuvo muchos privilegios, muchas riquezas, y producto de esas riquezas es que ellos potencializaron su dominio en el mar y en las tierras por Europa. Otra de las principales causas serían los pocos ingresos fiscales y dinero que se recaudaban en el reino español. Estamos hablando ya prácticamente en el siglo XVII que la situación va a cambiar totalmente. De ser una potencia mundial, va a bajar su nivel a un tercer rango por detrás de Francia e Inglaterra. Otra de las razones fueron la corrupción que se instaló en los cargos públicos a manos de la aristocracia americana, los mismos que se repartían y negociaban entre familias y amistades cercanas los puestos de trabajo, los cargos públicos. Esto provocó que la administración fuera lenta y mal organizada, pura burocracia, puras amistades, no existía la meritocracia, es decir, no se premiaba el buen desempeño, sino que simplemente se separaba o se compraban los puestos de trabajo entre los propios familiares. La constante amenaza a la seguridad del reino español ante la creciente presencia de nuevas potencias económicas, y entre esas potencias económicas surgieron los Países Bajos, Holanda y Gran Bretaña o Inglaterra. ¿Cuáles fueron esas reformas? Las reformas aplicaron a tres aspectos claves. La primera,
la política administrativa. En base a esto se van a hacer unos cambios referente a la repartición, es decir, se va a desmembrar, se va a partir gran parte del virreinato del Perú para poder crear los diferentes virreinatos. ¿Por qué se hizo esto? Debido a que el virreinato del Perú era el más grande de América, es un poco difícil de poder controlar. Es por esa razón que deciden dividirlo y crean de esta manera otros virreinatos, como por ejemplo la creación del virreinato de Nueva Granada en el año de 1717, la creación del virreinato del Río de la Plata en el año 1796, la creación de intendencias o departamentos. Cada virreinato va a ser a su vez dividido en intendencias, lo que hoy conocemos como departamentos o regiones. Creación de la Capitanía General de Venezuela, creación de la Capitanía General de Chile y las Capitanías Generales de Cuba y Guatemala. La diferencia entre un virreinato y una capitanía es que una capitanía tenía carácter militar, es decir, estaban ubicados en zonas o estaban focalizadas en lugares donde siempre había revueltas, ¿no? Habían rebeliones por parte de los pobladores indígenas. Por esta razón, en esos lugares se establecieron las capitanías, ¿no? Que estaban a cargo de un comandante general. Sin embargo, los virreinatos eran lugares más tranquilos, no había muchas revueltas y estaban gobernados en este caso por un virrey. Otro aspecto de la reforma fue en el ámbito militar. Aquí se forman las guarniciones, que son cuarteles militares. Se promulga la ley del servicio militar obligatorio, pero solo van a participar los nobles. Es decir, que ellos solamente podían obtener los rangos más altos, como generales o capitanes. Y en el ámbito educativo se realiza la expulsión de la Compañía de Jesús, más conocida como jesuita, esto a través del virrey Manuel Amat Junyent. ¿Por qué razón expulsaron a los jesuitas? Hay que recordar que la Compañía de Jesús, jesuitas, tenía mucha influencia y mucho poder dentro de las colonias americanas. Y no tan solo dentro de las colonias americanas, sino también en la misma península ibérica, es decir, en España. Esto debido a que tenía una fuerte relación con el Vaticano, con el Papa. Producto de ello también hay que decir que a cargo de la enseñanza y educación de los estudiantes en el Nuevo Mundo. Es a través de ellos que partían las clases a los hijos de los criollos, de la nobleza y también de la nobleza inca. Aparece el periódico El Mercurio Peruano y por último también la Sociedad Amantes del País. Bueno, alumnos, de esta manera estamos llegando al final de esta clase. La próxima semana vamos a continuar y vamos a enfocarnos sobre el tema de las reformas borbónicas. No se olviden de resolver las tareas, las hojas de aplicación que les envío para que puedan complementar su enseñanza diaria. Y la próxima clase continuaremos con los siguientes temas. Bien, es todo.